Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana, que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a ver un poco de unas charlas que dio Bill W. a sociedades médicas. Él quiere señalar ahí algunas de las cosas por las cuales esto funciona. En realidad, pues, AA surge y se ven sus resultados. Lo que él expone aquí, pues es una explicación que él se da y que trata de transmitir a otras personas. Pero la realidad de cómo surgió y cómo funciona, pues se puede expresar de muchas formas, ¿no? Aquí vamos a ver una primera charla que se llama Conceptos Básicos sobre Alcohólicos Anónimos, presentada ante la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de la Sociedad Médica de Nueva York en 1944. Dice, Alcohólicos Anónimos no tiene más que un propósito, solamente un objetivo: ayudar a otros alcohólicos a recobrarse de su enfermedad. Aquí aparece una palabra que es nueva, ¿verdad? Habíamos utilizado recuperarse, rehabilitarse. Nada se le pide, y respecto a esta misma palabra, tenemos que tener las mismas reservas que con respecto a lo que hablábamos de la recuperación y todo, que es una recuperación en la cual depende de un trabajo constante, no es algo que se logre de una vez por todas. Nada se le pide al alcohólico. Acá donde oigamos alcohólico podemos poner adicto, ¿no? Porque el alcohólico no es más que un adicto a una droga específica, pero todo lo que dice aquí se aplica al adicto a cualquier sustancia o a cualquier conjunto de sustancias. Nada se le pide salvo el deseo de recuperarse. Con respecto a esto, compañeros, esto nos recuerda la tercera tradición, ¿verdad?, que dice que el único requisito para pertenecer a AA es el deseo. Aquí la tercera tradición nos dice el único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de consumir. Y aquí dice, nada se le pide al adicto que se acerca, salvo el deseo de recuperarse. Aquí por recuperarse están entendiendo dejar de consumir, la remisión del síntoma. Y eso ya insistimos otra vez,
en que es algo que se logra por el momento y para seguirlo logrando, para seguir manteniendo esa remisión hay que seguir trabajando con respecto a esto, ¿no? Ahora, acá cuando dice el deseo, recuerdo otro folleto de AA que se llama ¿Cómo coopera AA con otros esfuerzos? Y donde dice, porque muchas veces se llega a decir que alguien no quiere. Aquí hay que establecer la diferencia entre el querer y el poder, ¿no? En los mismos grupos se llegan a desesperar con uno y te dicen, no, pues déjalo, ese no quiere, ya vamos a trabajar con otro que quiera. Entonces, el único requisito es el deseo de recuperarse. Pero en ese otro folleto nos dice que nadie puede saber si alguien lleva en su corazón, en lo oculto de su corazón, el deseo de dejar de consumir, incluso oculto para él mismo, ¿verdad? Aunque hemos visto también una explicación de lo que pasa aquí en nuestro grupo de personas, donde dice, nadie quiere curarse, ¿verdad? Contemporizamos, disimulamos, queremos liberarnos del síntoma, contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas medias, o muchos otros quieren dejar sentado que han hecho un esfuerzo, ¿verdad? Otros, los hay, los que quieren dejar sentado que no tienen remedio, ¿no? Pero eso no nos habla realmente, la actitud o la forma de manifestarse no nos habla realmente de lo que hay en el interior de ellos en cuanto a ese deseo, a esa necesidad de salir de la situación de impotencia, ¿no? Nos pueden decir por fuera que no, que para ellos ya no hay remedio. Nos han tocado muchos casos de esos que insisten y de esa forma pues se bloquean un poco. Pero también hay que reconocer que si la recuperación ha de ocurrir, porque acuérdense que el regreso de la cordura no ocurre por nosotros, ¿no? Y si ese que nos regresa la cordura quiere regresárnosla, no depende de nosotros el hecho de que así sea, ¿no? Si él quiere que te recuperes, te recuperas, ¿no? Dice más adelante, no tiene que llenar una solicitud de ingreso. Aquí lo que hace es más o menos hablarnos un poco de las tradiciones, ni pagar cuotas u honorarios, ni se le exige ninguna creencia en particular sobre puntos de vista médicos, religiosos o políticos. Como grupos no intervenimos ni en pro ni en contra de puntos de vista que son discutibles, ¿no? En realidad lo que yo les he dicho muchas veces, aquí nos centramos en nuestro problema común, compañeros, ¿no? No venimos a hablar por ahí por ahí se dice muchas veces que de política, de religión y de esas cosas no hay que hablar. Y acá se excluyen muchas otras cosas de las cuales no hay que hablar, ¿verdad? Hay que hablar, hay que centrarnos en nuestro problema común, ¿no? Acá hay que procurar darnos cuenta de lo que nos hace semejantes, que es sentirnos diferentes y estar hablando, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el requisito que me menciona aquí de mente vacía, ¿no? Hay que tener en cuenta de que llegamos con la avidez, con la necesidad de escuchar. Hay que recordar lo que les he dicho sobre el don de la escucha. Todo eso hay que recordarlo. Dice, siendo adictos que nos hemos recuperado, aquí cuando dice que nos hemos recuperado, de nuevo surge que estamos por el momento en remisión del síntoma. Procuramos ayudar a aquellos que deseen recibir nuestra ayuda. Entonces, aquí también esto se podría leer al revés. Dice, siendo adictos que estando en remisión del síntoma,
procuramos ayudar a aquellos que necesiten, porque el deseo de recibir la ayuda es dudoso muchas veces. Lo que sí está presente es la necesidad, ¿no? Les he hablado yo de la derrota. Yo sé que algún indicio tengo de que estamos derrotados. Ahora el problema es sabernos derrotados, ¿no? Como lo que les platico de la persona aquella que me dijo que le preguntaron que cuándo habían empezado sus problemas por el consumo y que dijo que según quién, ¿verdad? Porque olvidamos cómo llegamos aquí. O sea, tener conciencia de lo que nos está pasando es difícil. Entonces dice, hacemos esto porque hemos descubierto, o sea, esa es la importancia, que trabajar con otros, ¿verdad? En este sentido de ayudarlos. ¿Y cómo los podemos ayudar? Mostrando que en nosotros está siendo posible mantener la remisión del síntoma. Esa es la ayuda que podemos dar. Más adelante nos lo van a decir. Es una parte vital en el mantenimiento de nuestra propia sobriedad, en el mantenimiento de la remisión del síntoma. Es una parte vital. Estar mostrando que en nosotros está presente la remisión del síntoma es una parte vital para que esto se siga conservando. Indudablemente querrán ustedes saber exactamente la razón del éxito. Aquí él es muy pretencioso al tratar de definir exactamente. No podemos contestar a esta pregunta. Se han adoptado diferentes métodos después de largos años de experiencia con aciertos y errores que nos han conducido a interesantes resultados. Pero como individuos no profesionales, dudamos de nuestra propia capacidad para explicar estos resultados. Podemos solamente contarles lo que hacemos y lo que según nuestro punto de vista sucede. Para empezar, deseamos dejar bien sentado que AA es un concepto sintético. Aquí al decirme esto, que sale de la unión de varias cosas, más bien les he dicho que surge de muchas cosas, y aquí él menciona algunas, que ha sido formado tomando conceptos de los recursos de la medicina, la psiquiatría, la religión y nuestras propias experiencias en la actividad adictiva, así como también de la posibilidad de la remisión del síntoma. Es inútil que busquen en el mapa, en el indicador hacia los resultados que debemos obtener, que es lo que llaman programa, un solo principio fundamental que sea nuevo. Solamente hemos analizado principios probados de la psiquiatría y la religión en tal forma que el adicto pueda aceptarlos, y luego hemos creado una asociación de alcohólicos donde entusiastamente podemos poner en práctica estos principios. Entusiastamente, fíjense, en nuestro propio beneficio y en el de otras personas que tienen este problema de salud. Así también hemos tratado, por sobre todo, de capitalizar nuestra gran ventaja natural. Esa ventaja es, por supuesto, nuestra experiencia personal en la actividad adictiva. Nuestra experiencia personal que habiendo tenido una actividad adictiva, por el momento estamos con el síntoma en remisión, que nos hemos recuperado. Nuestra experiencia personal como adictos que nos hemos recuperado, que mantenemos el síntoma en remisión. ¿Cuántas veces los médicos y los clérigos se desesperan cuando después de tratamientos y exhortaciones profundas, el adicto todavía insiste? Pero usted nunca me comprende, nunca fue usted un gran bebedor, o sea, un adicto, y por lo tanto no puede comprenderme, ni tampoco puede mostrarme ningún número crecido de personas que se hayan recuperado. Ahora bien,
cuando a un adicto que se ha recuperado, que está, que sus síntomas están en remisión, le habla a otro que no lo ha conseguido, estas objeciones rara vez se presentan, ¿no? Al adicto no se le va a poder decir lo mismo, al adicto que ha vivido la adicción, no se le va a poder decir lo mismo que se le dice a los médicos o a los clérigos, en cuanto a que no hay comprensión y en cuanto a que no hemos tenido la experiencia de haber vivido ese problema de salud. Dice aquí, porque el enfermo se da cuenta enseguida que está hablando con un espíritu gemelo, que en cuanto al problema de salud, tenemos el mismo problema de salud que el que está enfrentando, que ese es el problema común. Y eso es lo que aquí es el único punto. O sea, la característica que aquí nos caracteriza y en función de la cual nos reunimos aquí, es en la función de que padecemos de la enfermedad de la adicción. Ninguna otra característica añadida a cada persona o eso viene a importar aquí. Aquí lo único que importa es dejar de sentirnos diferentes e igualarnos en el hecho de que tenemos la misma enfermedad, el mismo problema de salud. Dice aquí, ni tampoco puede el miembro ya recuperado, o sea, el que está por el momento recuperado, dejarse engañar tan fácilmente por el enfermo, pues conoce todas las tretas, todos los argumentos usados por el adicto, de modo que todas las barreras se vienen abajo repentinamente. La confianza mutua, indispensable en toda terapia, esto ya se los había yo mencionado en alguna ocasión, que el principal elemento para el éxito de cualquier terapia es la confianza, más que la técnica o el método específico que se utilice. La base de la eficiencia de una terapia es la confianza. Se establece en forma tan segura como que el día sigue a la noche. Y si esta identificación tan indispensable no se produce de inmediato, con toda seguridad se producirá cuando el miembro conozca a otros que tienen la enfermedad. Alguien llegará, como decimos nosotros, a identificarse con él. Tan pronto como esto suceda, tendremos una excelente oportunidad de inculcarle al candidato esos mismos principios esenciales que ustedes los médicos han venido recomendando desde hace tiempo, y el adicto encontrará en nuestra sociedad el ambiente, en nuestra comunidad, el ambiente adecuado para estudiar estos principios por sí mismo y con la ayuda de sus compañeros adictos. Quizás por primera vez en años el enfermo se siente comprendido, ¿no? Llegamos en un punto en que ni nosotros mismos nos comprendemos, compañeros, ni comprendemos, ¿no? Ya hemos visto con respecto a la progresividad de la enfermedad, que hay un punto, creo que no me traje la tablita, que hay un punto de subordinación total al consumo, donde nosotros estamos sabiendo que nos está pasando algo extraño, pero que respecto a eso no podemos hacer absolutamente nada. No comprendemos, no entendemos. Dice, quizás por primera vez el enfermo se siente comprendido y empieza a comprenderse a partir de la comprensión que tienen los demás compañeros, que ya se van dando cuenta de cuál es la situación. Por cierto, dice, se siente útil y de una utilidad única, por cierto, puesto que a su vez le llega el turno de promover la recuperación de otros. No importa lo que la gente pueda pensar aún de él, pues ahora sabe que puede llegar a recuperarse completamente, ya que se encuentra rodeado de infinidad de casos peores que el suyo y que sin embargo han alcanzado y mantenido
la remisión del síntoma, ¿no? Aquí no es competencia, pero si nos ponemos a ver en cuanto a progresividad de la enfermedad, no hay límite, no hay fondo, ¿no? Pero no es competencia, pero aquí vamos a poder encontrar personas en donde la enfermedad progresó más en cuanto a sus consecuencias, en cuanto al efecto que ha tenido sobre mi organismo y sobre mi vida. Dice aquí, siempre hay casos precisamente como el suyo, una aportación general de testimonios que muchas veces sirve para darle una seguridad excesiva y hacerle creer en ocasiones que no tienen necesidad de la comunidad. Dice, siempre hay casos precisamente como el suyo, una aportación general de testimonio que muchas veces sirve, fíjense, aquí no sirve para eso, sino que estorba, para darle una seguridad excesiva y hacerle creer en ocasiones que no tienen necesidad de la comunidad. Estos últimos, los que creen poder arreglárselas solos, si no sucumben enseguida, con seguridad caerán cuando el deseo de consumir empiece a encender los fuegos que creyeron apagados para siempre, bloqueando este deseo. Todos los planes cuidadosamente estudiados para resolver su problema sin tener que pertenecer a adictos anónimos. Dice, a encender, si no sucumben enseguida, con seguridad caerán cuando el deseo, que ya hablamos que no es un deseo, no es el deseo imperioso, la urgencia inaplazable, cuando el deseo de consumir empiece a encender los fuegos que creyeron apagados para siempre. Y este mismo deseo, esta urgencia inaplazable, bloquea los planes cuidadosamente estudiados para resolver su problema sin tener que pertenecer. O sea, es el mismo deseo urgente de la urgencia inaplazable lo que nos lleva a negar la necesidad de la comunidad y a pretender que nosotros podemos solos, compañeros, ¿no? Aquí hay muchas cosas que se les dicen, en algunos lugares se pone un letrero que dice, si faltas a tus juntas no preguntes por qué recaes. Aquí como parte de nuestro proceso de tratamiento, se les debe inculcar la necesidad de pertenencia. Aquí hay un formato, dentro de los múltiples formatos que nos piden la normatividad de estos lugares, en donde se les remita, ellos pretenden a algún lugar de atención ambulatoria. Aquí han venido personas remitidos por esos lugares de atención ambulatoria, ¿no? Como fue el último caso que tuvimos fue el de Nemesio, que venía remitido por alguna cosa de Oceánica o no sé de qué. Pero aquí no lo remitimos a esos lugares de atención. Acá se organizaron un montón de centros que llaman Umeme Capa, ¿no? Una vez que le quitaron un montón de dinero a un chino que andaba por ahí, se dedicaron pero a esos lugares que ni funcionan siquiera, ¿no? Entonces aquí donde los remitimos, donde les decimos la necesidad de que vayan, es algún grupo de los de acá. En nuestro caso, en ese formato, lo que ponemos es las direcciones o la forma de contactar con alguna de las estructuras de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene dos estructuras, la Central Mexicana de Servicios Generales y la Sección México. Esas dos estructuras son básicamente lo mismo, surgieron de alguna pelea. Ya saben que entre los adictos, en las juntas de servicio, por ejemplo, hay una oración del servicio que dice que líbranos de nosotros mismos, y hacemos divisiones tontas, y esas dos estructuras surgieron de una discusión por la utilización de la literatura de AA. También se les puede remitir
a Narcóticos Anónimos. Ahora ya hay un grupo, montones de grupos de ayuda mutua a los cuales pueden ser remitidos, ¿no? Entonces, y también se les trata de inculcar la pertenencia pues a un lugar como este, ¿no? Que lleguen a sentir como su... Y si no les ha tocado, pues hay muchos compañeros que vienen periódicamente aquí y vienen pues a cargar la pila, como dicen, ¿no? Dice aquí, el autor recuerda 75 fracasos durante los primeros 3 años de AA, gente a la que se consideraba completamente sin esperanza. En los últimos 7 años, 62 de estos casos han vuelto a nosotros y la mayoría se encuentran sin consumir. Esto es lo que les he dicho. No se puede medir en un punto del tiempo específico cuál es el índice de éxito o de recuperación, porque si no se da en ese momento, tal vez se dé después, ¿no? Otro libro nos lo expresa diciendo que esto es como una puerta revolvente, donde la gente entra y una y otra vez y eventualmente se van quedando, y hay algunos que realmente pues ya no tendrán esa oportunidad. Dice aquí, entonces, fíjense, en los primeros 3 años, 75 fracasos, gente a la que se consideraba completamente sin esperanza. En los últimos 7 años, 62 de estos casos han vuelto a nosotros y la mayoría se encuentran sobrios. Ellos mismos nos han confesado que volvieron porque comprendieron que si no lo hacían, morirían o perderían la razón. Habiendo intentado todo lo demás dentro de sus medios, habiendo agotado todos sus argumentos y excusas favoritas, volvieron y aceptaron su medicina. Por esto es que nunca necesitamos evangelizar a los adictos. Si aún conservan algún rasgo de razón, siempre vuelven cuando han estado alguna vez bien expuestos a la influencia de esta comunidad terapéutica, ¿no? Es por eso que se nos dice que ya una vez que tú empiezas a conocer esto, ya nada vuelve a ser igual, ni el consumo ni nada. Y esto se ha expresado diciendo que es la mafia más grande del mundo, ¿no? Que cuando entras ya no es tan fácil que te zafes, ¿no? Yo lo experimenté. Me llevaban a un anexo, me sacaban de ese, me llevaban a otro, llegaba yo a un grupo, por el momento no tenía yo éxito, pero una vez entrando a esto es zafarse, es difícil zafarse de esto, ¿no? Dicen la mafia más grande del mundo, solo sales ya con los pies por delante, ¿no? Son las únicas salidas que hemos conocido, lo demás siempre es un regreso, ¿no? También hemos conocido los compañeros que salen con los pies por delante, ¿eh? Si me entienden lo que les quiero decir con eso, ¿no? Que ya se libran de nuestra molestia, pero pues se libran de la vida también, ¿no? Ya los hemos conocido, los tenemos presentes. Si aún conservan algún rasgo de razón, porque también va pasando que vamos camino hacia la locura, si aún conservan algún grado de razón, siempre vuelven cuando han estado alguna vez bien expuestos a la influencia de AA. Para resumir, Alcohólicos Anónimos ha hecho 2 grandes contribuciones importantes a la psiquiatría y a la religión. Estas son, nos parece a nosotros, los eslabones de unión de la cadena de recuperación tanto tiempo buscados. Esto es una cadena que se menciona que empezó con Bob y Bill, pero en realidad empezó antes. Empezó con Rowland H. cuando fue a visitar al Dr. Young. Rowland H. ingresó a los grupos Oxford. No me traje hojas sueltas, pero a lo mejor aquí
aquí dice, la correspondencia de Bill W. con Carl Jung, página 276. Es esta la que les quiero leer. Es una respuesta que le manda el doctor Jung a Bill Wilson. Me ha sido muy grato recibir su carta. Después de su última visita no volví a tener noticias de Rowland H. A este Rowland H. lo mencionan aquí en el libro azul cuando hablan del doctor Jung. En el capítulo 2 hay una solución. Dice, y a menudo me he preguntado qué le habría deparado el destino. Nuestra conversación, de la cual él hizo un relato bien exacto, tenía un aspecto que él desconocía. El motivo para no decírselo todo era que en aquel momento yo tenía que expresarme con suma cautela. Me había dado cuenta de que de toda manera imaginable mis palabras eran mal comprendidas o interpretadas. Por lo tanto, al hablar con Rowland tuve que andar con mucho cuidado. No obstante, las ideas que tenía en mente en ese momento, de hecho las había desprendido de muchas experiencias con gente parecida a él. Su ansia por el consumo, por la sustancia, correspondía en un nivel inferior con la sed espiritual del ser humano por una unidad e integral que en términos medievales se llamaba la unión con Dios. ¿Cómo se podría formular una percepción así en un lenguaje que no fuese mal comprendido en nuestra época? La única forma legítima de conocer una experiencia de esta índole es sufrirla. Ahí quiere decir experimentarla real y concretamente, y pueden experimentarla únicamente aquellos que andan por un camino que les lleva a una comprensión superior. Puede que lleguen a esta meta por un acto de gracia o por medio de un contacto personal sincero con sus amigos, o por una formación superior de la mente, más allá del mero racionalismo. Al haber leído su carta, veo que Rowland ha elegido seguir el segundo camino, el cual bajo las circunstancias ha sido el mejor. Aquí el segundo camino, dice, o por medio de un contacto personal sincero con sus amigos. Dice aquí, estoy firmemente convencido de que el principio del mal que prevalece en este mundo llevará a esta necesidad espiritual, si pasa sin ser reconocida, a la perdición, a no ser que esté contrarrestada por una auténtica intuición religiosa. Aquí está el segundo camino, o por la muralla defensora de la comunidad humana. Un hombre común y corriente, sin la protección de una acción del cielo y aislado de la sociedad, no puede resistir la fuerza del mal, que se llama muy apropiadamente el diablo, pero el uso de tales palabras pueden provocar tantas equivocaciones que nuestro único remedio es evitarlas lo más posibles. Estas son las razones por las que no me veía en la posibilidad de dar a Rowland H. una explicación completa y satisfactoria. Me arriesgo a hacerlo con usted porque su honrada y muy sincera carta me deja convencido de que la perspectiva que usted tiene sobre la adicción se sitúa más allá de las engañosas perogrulladas que se suelen oír al respecto. Al terminar, nos valdría considerar que el alcohol en latín se dice spiritus y se usa la misma palabra para denominar la más sublime experiencia religiosa y el veneno más depravador. Por lo tanto, la forma útil sería spiritus contra spiritum. Entonces, aquí fue donde nos dice que el camino que utilizó Rowland H. fue integrarse a los grupos Oxford. En los grupos Oxford está la semilla de esta cuestión, ¿no? Acá, más adelante. Las prácticas principales de los grupos Oxford eran: 1. Admitió su impotencia para solucionar su problema. 2. Procedió con honestidad consigo mismo como nunca antes. Hizo examen de conciencia.
Procedió con honestidad, logró el acercamiento a la verdad de nuestra situación. Hizo una rigurosa confesión de sus propios defectos, ¿no? Abrirnos. Ya aquí les he dicho que no es como otro tipo de reuniones donde venimos a hablar de nuestros logros o de nuestros éxitos o de nuestras características, sino de nuestras debilidades. Consideró sus relaciones anormales con otra gente y les visitó para efectuar. Ahorita que les estoy leyendo estos de los puntos Oxford y vamos a contrastarlo con los 5 conceptos básicos en que se resume el programa. Con otra gente y los visitó para efectuar reparaciones y restituciones. Resolvió dedicarse a ayudar a otros interesados sin el interés usual de ganancia material o prestigio personal. Por medio de la meditación pidió ayuda a Dios para su vida y para practicar estos principios en todo momento. Aquí está la semilla de lo que después fue los 12 pasos sugeridos como programa de acción. Dice aquí, los eslabones de unión de la cadena de recuperación. Entonces Rowland H. Se incorpora a los grupos Oxford, después va con compañeros de los grupos Oxford a sacar de un psiquiátrico a Eddie T., el compañero que Bill menciona que lo fue a visitar y que él sintió como si fuera un oasis en el desierto de la futilidad, y que lo único que lo decepcionó es que ya no pudo, ese compañero no lo acompañó a beber y le dijo que tenía religión, que sus raíces habían agarrado nueva tierra. Y de nuevo les repito que ese logro es por el momento, puesto que que estaba en ese momento con el síntoma en remisión, después la enfermedad reincidió. Estamos ante una enfermedad remisible y reincidible. Acá dice, estas son, nos parece a nosotros, los eslabones de unión tanto tiempo buscados. Nuestra facilidad de ganarnos la confianza del candidato para poder llegar a crear una línea de comunicación a lo íntimo del enfermo. 2, que formamos una comprensiva sociedad, aquí dice de exbebedores, de adictos que por el momento mantienen en remisión el síntoma, en el cual el nuevo miembro puede poner en práctica con éxito los principios de la medicina y la religión en sí mismo y en otros. Por lo que a nosotros se refiere, estos principios que ahora usamos todos los días muestran una similitud sorprendente. Vamos a comparar brevemente lo que dice la medicina y la religión. Dice la medicina, el adicto necesita un cambio de personalidad. Ya hemos hablado del cambio, no hemos querido entrar en palabras, en personalidad, un cambio que nos produzca ver la vida de otra manera, dejar de verla como algo que hay que soportar, que nos permita ya no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Eso dice la medicina. Afirma la religión, el adicto necesita un cambio profundo, un despertar espiritual. Vemos que son solo nombres para lograr un determinado resultado. 2, el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. Eso dice la medicina. La religión, el adicto debe hacer examen de conciencia y confesarse o un inventario moral y una franca discusión. Entonces, acá vamos viendo los 5 conceptos básicos, que es la forma en que se resume el programa. El primero es la admisión, ¿no? El segundo es el análisis de la personalidad y la catarsis. Ahora el tercero dice, graves defectos de personalidad deben ser eliminados a través de un exacto conocimiento de sí mismo y un reajuste sincero a la realidad, ¿no? Como que no estamos muy ajustados a la realidad. Dice, los defectos de carácter o pecados que no vienen a ser más que las formas erróneas de percibir lo que es la vida, pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad, humildad,
tolerancia, generosidad y amor, eliminando el egoísmo, etc. 4. El alcohólico neurótico, ya habíamos hablado que la neurosis es más general que la adicción, y la adicción es un tipo de neurosis. Se retira de la vida, es el retrato de la angustia y la normal autopreocupación, se aleja del rebaño humano. 4. Y este alejamiento no es un alejamiento físico, compañeros, es un alejamiento producido por lo anormal de mi situación. Eso dice la medicina. La religión dice, el problema básico del adicto es la preocupación por sí mismo, la autoobsesión, el egocentrismo, de lo cual también ya hemos hablado. Lleno de terror y egocentrismo, ha olvidado el concepto de la hermandad entre los hombres. 5. El adicto debe encontrar un nuevo interés. Este quinto concepto es el trabajo con otros. El adicto debe encontrar un nuevo interés dominante en su vida. Debe volver al rebaño humano. Debe encontrar una ocupación interesante. Dice acá, algo que llene su vida en lugar del consumo. Y la religión dice, el adicto debe aprender el poder curativo de un nuevo afecto, el de servir a los hombres y a Dios. Debe perder su vida para encontrarla. Debe unirse a su iglesia, en el sentido de comunidad de práctica espiritual. Ya vimos que la palabra iglesia significa lo mismo, una comunidad de práctica espiritual. No es el edificio ni nada de esto. Y buscar el olvido del yo al servicio de los demás. La autoobsesión. El ingrediente terapéutico. Nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos y esto lo vamos a ver más adelante, su importancia, que tengamos por las necesidades de los demás y lo que hagamos por resolverla. Porque la fe sin obras es letra muerta. Es decir, si en tus actos y en tus acciones, si como te sientes no se nota que crees, no hay ninguna manifestación de esa creencia, de esa certeza, de esa confianza de la cual hemos hablado muchas veces. Dice acá, hasta aquí la religión y la medicina están de acuerdo en casi todo, pero en un aspecto difieren. Cuando el médico le ha mostrado al adicto sus fallas, cuando le ha prescrito un tratamiento por su rehabilitación, le dice, ahora que usted comprende lo que tiene que hacer para recuperarse, ya no depende más de mí, debe bastarse a sí mismo, vaya y haga lo que ya sabe que debe hacer. Eso dice la medicina. Evidentemente el objetivo del médico es hacer que el adicto pueda bastarse a sí mismo, si no completamente, por lo menos en parte. La religión, en cambio, nos dice algo distinto. Afirma que la fe por sí misma no es suficiente aún para el que no es adicto. El clérigo dice que debemos encontrar y depender de un poder superior, Dios. Aconseja la oración y recomienda una actitud de completo apoyo en aquel que todo lo preside. Nuestra literatura dice, en algún parrafito dice, sencillo pero no fácil. En todos mis asuntos debería de acudir, y aquí la palabra acudir significa ir, pero debemos buscar el significado que nos produce el resultado de la confianza que debemos obtener. Debería de acudir al Padre de la luz que preside sobre todos nosotros. Acá, anteriormente, compañeros, nos dijeron, ¿verdad?, que los que crean podérselas arreglar solos van a sucumbir, ¿no? Van a sucumbir. Acá nos dicen, aquel que todo lo preside, por este medio nos dice, descubrimos una fuerza muy superior a nuestras propias fuerzas. De modo que la diferencia principal puede resumirse de la manera siguiente. Dice la medicina, conócete a ti mismo, sé fuerte y podrás hacer frente a la vida. Afirma la religión, conócete a ti mismo, pide fuerzas a Dios y serás verdaderamente libre. Entonces, en este sentido, estamos tomando el camino que nos marca la religión. En Alcohólicos Anónimos
nuestros miembros pueden probar cualquiera de los dos métodos. Muchas veces se eliminan la parte espiritual de los 12 pasos sugeridos para la recuperación y se apoyan enteramente en la honestidad, tolerancia y el trabajar con otros. Pero es interesante destacar que lo hacen con el espíritu libre de prejuicios y mientras tanto conservan su sobriedad. Sin embargo, si el contenido espiritual de nuestros pasos se desprecia totalmente, pocas veces el enfermo logra conservar su sobriedad por mucho tiempo. Esta es nuestra experiencia en todas partes. Si insistimos sobre lo espiritual, es simplemente porque miles de nosotros hemos descubierto que no podemos pasarnos sin esta parte del programa. Resumiendo, estos pasos, los 5 conceptos básicos, significan simplemente admisión de la adicción. Pero ya vimos que la admisión no es decir si soy adicto, es actuar congruentemente a lo que estamos admitiendo, al problema de salud que estamos admitiendo. Es confrontarnos con el hecho de atender nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y para con los demás, para que si después hay posibilidades, o sea, lo prioritario es eso, poder establecer o poder cumplir con otras intenciones o responsabilidades. Entonces dice, análisis de la personalidad y catarsis, reajuste de las relaciones personales, de las relaciones interpersonales. Ya hemos hablado, hemos leído de cómo pretendemos que sean las relaciones en nuestra comunidad. El cuarto, dependencia de un poder superior. Y el quinto, trabajar con otros adictos. Dice, queremos hacer resaltar de forma bien clara que no es condición indispensable aceptar estos principios para ser miembro. Cualquiera que admita que tiene un problema puede considerarse, sin tener en cuenta lo mucho que pueda estar en desacuerdo con el programa. Basados en nuestra experiencia, todo nuestro programa solo es sugerido. Al adicto que al principio rechaza el factor espiritual se le recomienda que mantenga su mente libre de prejuicios y que mientras tanto considere a su propio grupo como el poder superior. Bajo estas condiciones, el nuevo miembro comienza a experimentar un cambio de personalidad de tal magnitud y con tal rapidez que honestamente no puede aceptarlo como una autorrealización resultado de su propia disciplina. No solo desaparece su obsesión, su necesidad, su urgencia inaplazable por consumir, sino que se encuentra progresivamente libre del miedo, del resentimiento y de sus complejos de inferioridad. Estos cambios parecen haberse producido en forma automática, por lo tanto llega a la conclusión de que un poder más grande que él debe haber estado trabajando en su beneficio. Aceptado esto, comienza a formarse su propio concepto de Dios. Luego desarrolla confianza en este concepto que crece al comprobar en su vida diaria que esta nueva fe realmente produce resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Que ya no reacciona a la vida consumiendo. Esto es lo que la mayoría de los AA tratan de decir cuando hablan de experiencias espirituales. Se refieren a algo distinto en el cambio de personalidad que en su opinión no podría haber ocurrido sin la ayuda y presencia del Espíritu Creador del universo. Con el AA promedio, varios meses pueden transcurrir antes de que sienta la fe en el sentido espiritual. Sin embargo, casi nunca de los que tienen un año o más de antigüedad siguen creyendo que su transformación se debe exclusivamente a un fenómeno fisiológico basado únicamente en sus propios recursos humanos. Muchos de nuestros miembros dicen que, si bien no están de acuerdo con el concepto de Dios sustentado por los clérigos, han llegado a formarse su propio concepto del cual pueden depender positivamente, algo que trabaja para su bien. Acá en el apéndice 2 de nuestro libro dice, han descubierto un insospechado recurso interior, que pronto identifican con su propio concepto
de un poder superior a ellos mismos. Acá dice, algo que trabaja para su bien. A nosotros nos es indiferente lo que la gente pueda pensar de esta experiencia espiritual nuestra, pero a muchos nos ha resultado algo así como una conversión, precisamente lo que la mayoría de los adictos habían jurado que nunca podrían experimentar. No queremos afirmar que sea así, aunque uno de nuestros mejores amigos, otro psiquiatra, el doctor Harry Tiebout, psiquiatra, dijo ante su propia sociedad profesional, la Asociación Americana de Psiquiatría, que lo que nosotros, los AA, experimentamos es una especie de conversión. Y si el espíritu del gran psicólogo William James pudiera ser consultado, indudablemente nos indicaría que consultáramos a su famoso libro Variedades de experiencias religiosas, donde el cambio o conversión de la personalidad a través de la variedad educativa de experiencias espirituales ha sido magistralmente desarrollado. Cualquiera que sea este misterioso proceso, ciertamente ha dado buenos resultados, y para nosotros que estábamos en el camino que conduce al manicomio o al cementerio, cualquier cosa que dé buenos resultados nos parece digna de ser tomada en cuenta. Aquí se está expresando que aquí el juicio de valor lo da la utilidad, los resultados que produce, ¿verdad? No los argumentos ni la búsqueda de por qué los produce. Y me alegro mucho de poder decir que numerosos y distinguidos miembros de vuestra profesión han declarado que nuestros pasos son una excelente medicina. Acá más adelante dice, los clérigos de todas las denominaciones opinan favorablemente también, y a nosotros nos agradan porque nos dan resultados positivos. Deseamos sinceramente que los médicos aquí presentes hoy estén de acuerdo con estas opiniones. En los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos nos parecía a nosotros los alcohólicos que nos encontrábamos vagando por una especie de tierra de nadie que aparentemente dividía la ciencia de la religión. Pero todo ha cambiado desde que Alcohólicos Anónimos se ha convertido en el lazo común de los dos conceptos. Indudablemente Alcohólicos Anónimos es un movimiento de cooperación. Todos los casos que necesitan tratamientos físicos son orientados por nosotros hacia ustedes los médicos. Frecuentemente trabajamos con psiquiatras y a menudo descubrimos que ellos pueden decir y hacer por el paciente cosas que nosotros no podemos. Los psiquiatras aprovechan muchas veces el hecho de que nosotros como bebedores podemos aventurarnos en terrenos que ellos vacilan en explorar. Aquí está el surgimiento de otra idea, de la idea de cooperación con otros esfuerzos, ¿no? Lo que se llaman los comités no me acuerdo cómo se llama ese comité, cuando recurres tú a personas que pueden tener cierta autoridad sobre el adicto, como por ejemplo los patrones, los médicos, etcétera. Cooperación con la comunidad profesional. Dice más adelante acá, frecuentemente trabajamos con psiquiatras y a menudo descubrimos que ellos, no rechazamos la ayuda. Los psiquiatras aprovechan muchas veces el hecho de que nosotros podemos aventurarnos en terrenos que ellos vacilan. Ellos recurren a nosotros. En muchos lugares del mundo estamos en contacto diario con sanatorios y hospitales públicos y privados. El apoyo entusiasta que nos han dado muchas de vuestras instituciones es algo que agradecemos profundamente. La oportunidad de trabajar con adictos significa todo para nosotros y para la mayoría significa la vida misma. Y aquí viene algo importantísimo, compañeros. Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. El ingrediente que ataca directamente la autoobsesión. Y cuando tu situación vital, el estarla observando, te produce un sufrimiento, si no tuvieras tú la oportunidad de olvidar
tus problemas en pro de ayudar a otros, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Estas 3 o 4 líneas que les he leído es clave en la situación, ¿eh? Y para eso, ¿cuál es una ayuda? Que para nosotros sea imprescindible ya no fijar nuestra visión en nuestra problemática. Si yo cuando llegué aquí hubiera yo fijado mi visión en mi problemática, nunca hubiera salido de la situación en que me encontraba. Me vi forzado a dejar de estar pensando en mí mismo, a dejar de estar autoobsesionado, porque era insufrible, compañeros. Entonces estas líneas son clave. Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Ahora la oportunidad está. Si no la aprovechamos, muchos de nosotros pereceremos, compañeros. Esto es el corazón de Alcohólicos Anónimos. Es la sangre que nos da vida. ¿Gustan compartir algo de lo que hemos dicho, compañeros? Bueno, yo me quedo con la idea que el éxito del programa de AA, ¿no? Y lo reduzco a un ejemplo sencillo, ¿no? Yo sé que tengo la enfermedad y quiero, ya vemos que la palabra sanarme y curarme sería una decisión. Quiero controlarme, quiero mantenerme en remisión, ¿no? El ejemplo que quiero decir es, si yo quiero aprender matemáticas, no voy con un maestro de español ni con un maestro de geografía, ¿no? Que es lo que tiene el enfermo alcohólico. Por eso cuando va con un médico a medicina tradicional, pues a lo mejor le receta algo, ¿no? O cuando es una persona que tiene, o que cree que tiene un desarrollo espiritual, pues puede ir, se acerca a la religión, ¿no? Cada una por separado fracasan. Entonces el éxito de Alcohólicos Anónimos, pues nos dice que por medio de unos lineamientos que nos da en el programa, que son unas guías en donde no debemos de tomar la palabra tal cual como el significado, sino debemos entender el concepto, ayudando al compañero que esté enfermo. Automáticamente nosotros nos estamos sanando, ¿no? Con esas capacidades, al compartir las experiencias, pues uno las va haciendo suyas y muchas veces dice, yo no quiero llegar a esos niveles, ¿no? O a lo mejor esa persona apenas empieza a tener los síntomas, ¿no? Pero es una carretera donde todos vamos, unos van más rápido, otros van más lejos, otros llegaron al control de la remisión, y todas estas experiencias que nos compartimos, pues es la verdadera solución para la contención y la remisión de los síntomas, ¿no? Que es el consumo de las sustancias psicoactivas. Sí, claro. Así es esto, ¿no? Así es esta cuestión. No, eso yo quiero compartir algo. Sí. Me queda una sensación inmensa de admiración por Carl Jung. Él era también un escultor y en el arco de la puerta de su casa, él habló en piedra una frase que dice: creas o no en Dios, Él siempre estará contigo. Cuando tiene contacto con Roland H., sí. Es para mí una admiración absoluta de cómo el poder de este hombre, su capacidad de pensamiento, de reflexión y de espiritualidad, sigue aún llegándonos como ondas en el agua,
para seguir aportando el beneficio de salud a la humanidad. No es de alter ego, pero creo que se queda a veces corta la filosofía que nosotros leemos para la base tan importante que él sustentó de este modelo de filosofía de vida que tenemos. Porque al final filosofía es hijos de Dios, hijos de sabiduría. Entonces, sería importante tal vez, maestro, para mí, que alguna vez usted me comentara un poco más de Carl Jung, porque aún hay un legado que él tiene, que es su libro rojo, que es incomprensible, aún para mucha gente que tiene altos conocimientos, no solo espirituales, sino sumados a los académicos. Y ese libro, si se pudiera compartir con la humanidad, tal vez tendríamos un concepto más amplio del conocimiento interior del ser humano. Sí. Es lo que quiere compartir. Sí, sí. Les voy a decir una cosa. Ayer hablábamos de la evolución de la conciencia, de la necesidad de un cambio, de un despertar. La evolución implica un cambio, pero cuando hay urgencia y necesidad de ese cambio. Desde hace un buen tiempo les digo que está surgiendo más y más despertar de esta conciencia, y esto coincide con lo que llaman la época junguiana. Jung ya sabemos que fue discípulo de Freud, pero Jung consideró cosas que Freud nunca de Sigmund Freud dijo, pero llegó un momento en que se distanciaron, ¿no? Por el corazón de lo que consideraba Jung la espiritualidad humana. Ya veremos después eso que me dices del libro ese, pero aquí voy a leer unas frases de Jung. Dice: eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. No son los hechos en sí. Tu percepción determina tu forma de actuar. Acá hoy publicamos una cuestión, compañeros, que dice: una interpretación, la realidad. La percepción de lo que percibo se refiere a mí, el que percibe, no se refiere a lo que percibo. Es más o menos lo que me está diciendo aquí. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas, ¿no? Las cosas son neutras, es lo mismo que les he dicho. Lo que produce la emoción es lo que pensamos de las cosas, no las cosas. No son los hechos en sí. Tu percepción determina tu forma de actuar, ¿no? Lo que piensas de las cosas hace surgir tu percepción, tu emoción, y de tu emoción surge tu acción. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Nos dicen que en cada momento tenemos la oportunidad de ser nuestro propio salvador o nuestro propio verdugo. Su visión se aclara solamente cuando usted pueda mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos, ¿no? Lo que yo veo en los otros, del que me enseña, es de mí, ¿no? Son cosas que hemos desarrollado un poquito más ya aquí en otros temas. Aquellos que no aprendan nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de los sucedidos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hemos hablado del rescatador, hemos hablado de que la vida, la experiencia es la mejor maestra, y es una buena maestra porque te repite la lección hasta que la aprendes, ¿no? Lo que aceptas te transforma, y antes de eso, ¿qué va? Espérame tantito. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aquello a lo que te resistes, persiste.
La depresión es como una señora de negro. Si llega, no la expulses, más bien invítala como una comensala en la mesa y escucha lo que te tiene que decir. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. Esto se puede generalizar, ¿no? Si algo se va de tus manos, es para que las tengas libres para recibir lo que viene. Olvida la vida que tienes planeada para que vivas la vida que te va a ser dada. No retengas. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y hemos hablado que muchas personas no viven, compañeros, porque en el único momento en que se está en contacto con la vida es en el presente, ¿verdad? Si estamos atados al pasado, la memoria o la anticipación, no estás viviendo. La vida solo se vive, solo tienes contacto con ella en este momento, ¿no? Que es lo mismo la vida. Y cuando leí eso me encontraba lamentando el pasado, ¿verdad? Con sus errores y lamentaciones, y de pronto mi Señor habló: mi nombre no es yo era, ¿verdad? Me encontraba preocupado por el futuro, ¿no? Mi nombre no es yo seré. Vive cada momento y verás que es fácil. Mi nombre es yo soy. Vivir con Dios es fácil, vivir sin Dios es difícil. Vivir con la vida son palabras, ¿verdad? La vida una eterna. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Estas son algunas frases de Carl Jung. Entonces, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Nuestras mismas vidas, quitándole eso de como bebedores problema que somos, o generalizando, dependen de la constante preocupación que tengamos por otros y de lo que hagamos por resolver sus necesidades. Esa es la compasión, compañeros. Y es el combate directo a la autoobsesión. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás. Los que se dan cuenta que así es como obtienen su propio beneficio. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Son cosas que hemos dicho de varias maneras, pero en realidad son las mismas cosas, lo que cambian son las palabras, ¿no? Dice más adelante: hemos arrancado además otras hojas del libro de la medicina y las hemos dado uso práctico. Es de ustedes, señores médicos, que hemos aprendido que el alcoholismo es una enfermedad compleja, que el beber en forma normal es un síntoma de un mal ajuste personal en la vida. Como clase, nosotros los adictos tenemos una tendencia a ser sensibles, emocionalmente inmaduros, exagerados en nuestra exigencia para con los demás y para con nosotros mismos, que frecuentemente hemos fracasado en algún ideal de perfección y que al no cumplirse nuestros sueños como personas sensibles, hemos escapado de la fría realidad, refugiándonos en el consumo, que este hábito de escape se ha convertido finalmente en una urgencia inaplazable, o como dicen, en una compulsión por consumir tan sutilmente poderosa que ni siquiera los más grandes desastres, ni aun el temor a la muerte o a la locura, parecen tener el poder para destruirla. Consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. La locura, ¿verdad? Dice: somos, en fin, las víctimas del antiquísimo dilema del alcoholismo. Nuestra obsesión, nuestra urgente necesidad, nuestro mandato es garantiza que seguiremos consumiendo, mientras que nuestra siempre creciente sensibilidad física garantiza que enloqueceremos o moriremos si no dejamos de consumir. ¿Ah? Dice el doctor Silworth: llevamos dentro una enorme fuerza autodestructiva de dos vías. Debido a nuestra mente no podemos dejar de iniciar el consumo,
y debido a nuestro cuerpo no podemos interrumpir el consumo. Cuando estos hechos indudables, aprendidos de ustedes, los hombres de ciencia, son presentados por un miembro de la comunidad a otro adicto, causan una impresión profunda. El efecto es demoledor. El ego inflado. ¿Ah? Aquí sí ya cada quien interprételo a su forma. Dice aquí, las excusas cuidadosamente elaboradas en un sentimiento de inferioridad con que el adicto trata de bastarse a sí mismo, se disipan. Algunas veces el adicto se desinfla como un globo al que se le hubiera aplicado un hierro candente. Pero esto es precisamente lo que nosotros buscamos. Es nuestra experiencia universal de que mientras no podamos desinflar al enfermo y hacerle ver las cosas como son, les digo que nuestra mente tiene un mecanismo de negación, y cuando la verdad es dura, buscamos canales por donde fugarnos, dice aquí. Las cosas como son, dice aquí. Mientras no podamos hacerle ver las cosas como son, no tendremos ningún éxito. El desahucio. Cuando más completamente logremos destruir la ilusión del adicto de que podrá salir adelante de su situación por sus propios medios, o que algún día podrá consumir como consumen los que no son adictos, más éxito tendremos. De hecho, tratamos de provocar una crisis, de hacer que el enfermo toque fondo, como decimos. Por cierto, deben ustedes entender que esto se hace indirectamente. Nunca pronunciamos sentencias ni le decimos a un adicto lo que debe hacer. Ni siquiera le decimos que es un adicto. Relatamos nuestras propias historias y dejamos que él saque sus conclusiones. Pero una vez que el enfermo ha aceptado el hecho de que es un adicto y que no puede salir adelante sin apoyo, la mitad de la batalla está ganada. El enfermo se encuentra atrapado en un cerco psicológico que, si no lo retiene con suficiente fuerza al principio, más consumirá hasta que se vaya estrechando este cerco a tal punto que el enfermo diga basta. Entonces es cuando decimos que está ablandado. Esto reduce al enfermo a un estado de completa dependencia hacia lo que pueda ayudarle a dejar de consumir. Está exactamente en el mismo estado mental que el enfermo de cáncer, que llega a depender completamente, humildemente, de lo que ustedes, los hombres de ciencia, pueden hacer contra el cáncer. Más aún, se pone dulcemente razonable con el espíritu verdaderamente receptivo, como solo los moribundos suelen ponerse. En estas condiciones, el aceptar los aspectos espirituales del programa no presenta dificultades ni aún para los más renuentes. Aproximadamente la mitad de los miembros de AA, aquí nos habla del capítulo 4 de los agnósticos, fueron al principio agnósticos o ateos. Esto sirve para desmentir la creencia de que solamente podemos tener éxito con los religiosamente inclinados. Permítanos recordar la famosa frase: no hay ateos en las trincheras. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Lo mismo sucede con casi todos los adictos. Una vez bajo la influencia de AA, un verdadero bombardeo de evidencias iniciará un cambio radical en sus puntos de vista, actitudes y personalidades. Estos son algunos de los factores básicos que quizás puedan explicar el éxito. Y el éxito, ya les digo, que no se mide en un momento, no se mide. El índice de recuperación de este grupo no se va a medir con los que logren la remisión, sino se verá con el correr del tiempo, ¿no? Dice aquí, quisiera disponer de tiempo para darles una idea íntima de nuestra vida juntos, nuestras reuniones, esas firmes y sinceras amistades que nunca conocimos antes, la participación de miles de nuestros miembros en la última guerra, cuando muchos descubrieron en los campos de batalla que estaban en condiciones de hacer frente a la realidad, aún lejos de la influencia de sus grupos. Hemos descubierto que se puede tener confianza en Dios en cualquier parte del mundo, que la fuerza puede surgir de la debilidad
y que tal vez solamente aquellos que han probado los frutos de la dependencia en un poder superior pueden comprender el verdadero significado de la libertad personal, la libertad del espíritu humano, la última de las libertades, la que nadie te puede quitar. Tu actitud ante las circunstancias, sean cuales sean las circunstancias. Seguramente ustedes comprenderán lo mucho que les debemos, lo mucho que les hemos tomado prestado y lo mucho que aún dependemos también de ustedes, pues han sido los que nos han proporcionado las municiones que hemos utilizado como vuestros asistentes no profesionales. Hemos sido la guía de vuestra artillería. He puesto a vuestra disposición mi versión de los factores que han resultado en los cambios de personalidad experimentados por nosotros, así como también nuestro método de análisis, rehabilitación y catarsis. He tratado de mostrarles un poco de nuestro nuevo y dominante interés en la vida, la semblanza de nuestra asociación, donde hombres y mujeres nos entendemos los unos a los otros, donde los clamores del egoísmo quedan ahogados ante nuestro gran objetivo común, donde podemos aprender a tener la suficiente paciencia, tolerancia, honestidad, humildad y deseo de ser útiles para llegar a dominar a nuestros antiguos amos, tales como la inseguridad, el resentimiento, el egoísmo, la envidia y los insatisfechos sueños de poder. Aquí acaba la primera de las 3 charlas que dio Bill, ¿no? Pues yo creo que esto pues, lo leímos rápido, pero nos deja mucho de lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?